¿qué tal? Muy buen día. Vamos a dar inicio a esta emisión de su programa Cambio en el Debate. Y es para mí un verdadero gusto empezar esta participación con el periódico Cambio de Michoacán, teniendo como invitados a dos actores sociales que pues se han distinguido siempre por su preocupación por todo el acontecer social de nuestro estado, de nuestro país, pero más allá de su preocupación también por hacer siempre aportaciones interesantes. Nos acompaña hoy el ingeniero Jaime Aguilera Garibay. Él es expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la delegación Michoacán. Buen día, ingeniero, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y nos acompaña también el licenciado Eliodoro Gil Corona. Él es economista, él es catedrático e investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el área de economía precisamente, y además es presidente del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán, y le damos la bienvenida y le agradecemos también aceptar muy amable, la invitación. Cintia, gusto saludarte. Muchas gracias. Y vamos a abrir este espacio en donde vamos a estar platicando precisamente con miembros del sector privado y especialistas en economía de los diferentes asuntos relacionados con nuestro estado, con el quehacer de nuestro estado. Hoy concretamente estamos todos en espera del primer borrador de lo que será el acuerdo por Michoacán. Como se recordará, el pasado 1 de agosto en una reunión en la ciudad con el gobierno federal, hubo la propuesta de establecer un acuerdo por Michoacán con la idea de sacar adelante al estado, de sacarlo de todos los problemas que de alguna u otra manera han venido atorando su desarrollo. El pasado día 5 de agosto se integró el comité técnico en donde están involucrados todos los sectores, representantes de todos los sectores. El día 10 de agosto el gobernador Jesús Reina anunciaba que para el día 12 íbamos a tener el primer borrador de este acuerdo. No salió, pero estamos en espera de que hoy salga. Mientras tanto, vamos a platicar un poco aquí con los expertos en cuestiones de economía sobre las expectativas de este acuerdo. Históricamente hemos sido testigos en México y también en el estado de diferentes pactos sociales. Por experiencia, yo les preguntaría a nuestros invitados, ¿funcionan realmente los pactos, licenciado? Bueno, hay mucha experiencia en ese sentido, una etapa compleja para el país y, digamos, son ejercicios que ejemplifican ciertas bondades de los acuerdos populares o los acuerdos de liderazgos de distintos ámbitos, no solo del gobierno, sino del sector privado y social, y prácticamente una buena parte del enfrentamiento de las crisis de mediados de principios de los 80 y fines de los 80 empezaron a tener, digamos, su resultado favorable en este tipo de acuerdos, en este tipo de pactos que tuvieron distintos nombres: Pacto para la Estabilidad Económica, Pacto para el Crecimiento y el Aliento de la Producción, infinidad de nombres con el mismo sentido. Es decir, ante una fase de alta inflación en el país y de bajo crecimiento y de crisis recurrentes, este acuerdo rompió muchas inercias, sobre todo en el comportamiento inflacionario. No se nos olvide que en 1998 los niveles inflacionarios llegaron a 160%. Entonces hubo un resultado. O sea, yo creo que la bondad no solo en términos del resultado, sino la capacidad que tuvo las instituciones gubernamentales para acercar, consensuar y articular esfuerzos en una misma dirección. Yo creo que hay una experiencia bastante favorable en este sentido, ¿no? Podemos hablar también de los aspectos negativos, pero yo creo que la gran bondad se han convertido como experiencia histórica en este país en instrumentos que generan estabilidad, acuerdos y consensos. Muy bien. Hoy mismo, ingeniero, el pacto que hoy mismo se está tratando de tejer, en el Pacto por México, que viene trabajándose desde antes de que tomara posición el presidente Enrique Peña Nieto actual, se está trabajando. Entonces los pactos
cuando hay un acuerdo realmente de voluntades de los partidos políticos, de las entes políticas, que tratan de ver por un bien superior, en este caso en México, y lo trataríamos de lo que se trata de hacer es proyectarlo a Michoacán. Ese acuerdo de voluntades hace que funcionen las cosas. Si no hay un acuerdo de voluntades, no podemos tener éxito en los pactos, ¿no? Es algo que nos ha llevado a sacarnos de crisis muy severas, es eso, es un acuerdo de voluntades en el que se dejan a un lado las cuestiones de intereses personales o de grupo y ven por un interés superior, que en este caso es México, y es lo que se está trabajando a nivel nacional, que yo creo que es lo que quieren reflejar en Michoacán y es lo que tenemos que entender. ¿Qué tanto riesgo se corre de que se convierta en una estrategia mediática, políticamente hablando, en una simulación como pues ya por ahí han pretendido calificarlo algunos actores sociales? Yo comentaría y retomaría parte de lo que comentó el ingeniero. Es decir, todo acuerdo o pacto, toda digamos, convergencia hacia intereses muy concretos, parten de una problemática también muy específica. Los pactos que nacieron en México, que conocimos en fines de los 90 y principios de los 80, obedecieron a un problema de crisis recurrentes, ¿no? Hoy lo que plantea Enrique Peña Nieto es responder a una necesidad de mover la economía a un dinamismo superior. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en las últimas 2 décadas prácticamente abajo del 2%. Y eso ya lo vimos con las cifras recientes del Coneval, del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, que es el primer factor o el elemento más significativo para que no se pueda combatir de manera efectiva la pobreza. Entonces no hay crecimiento económico y evidentemente no hay medidas efectivas para revertir el comportamiento de la pobreza. Hoy lo que está planteando Enrique Peña Nieto es crecer a un ritmo superior, generar empleo a partir de un paquete de reformas. Y esa es parte fundamental del Acuerdo por México o del Pacto por México. Entonces, no advertimos riesgos en esta parte. Sinceramente, yo creo que es más los beneficios que podemos tener y más riesgo puede tener el actor político que se va por ese lado de tratar de sacar una raja política hacia un pacto que el beneficio que puede obtener. Así lo veo. Los riesgos pueden ser naturales, ¿sí? Es decir, ¿por qué pueden ser naturales? Bueno, porque cada partido político lleva... Por la propia naturaleza de nuestro sistema. Así es, ¿no? Y los partidos tienen sus propios intereses, claro. Tienen sus campos de acción, ¿verdad? Y evidentemente ellos quieren seguir avanzando en este posicionamiento político. Y obviamente hay discrepancias. Las discrepancias hoy las estamos viendo, ¿verdad? Está empezando a señalar que este instrumento que está proponiendo el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y que el gobierno estatal converge en esta idea de que hay que hacer acciones puntuales para revertir la situación económica, social y de seguridad del Estado. Evidentemente, pues no es muy fácil sentarse a la mesa. Y esto es parte, digamos, del proceso de negociación, claro, ¿no? Que me parece que es por eso la espera. ¿Por qué no tenemos el documento? Bueno, porque por lo menos hay 16 actores en la mesa técnica, ¿verdad? Más los que se quieren integrar. Hay unas voces de los municipios donde dicen a mí no me estás tomando en cuenta. Hay organizaciones sociales que dicen a mí no me estás tomando en cuenta. Hay organizaciones sindicales que dicen tampoco me estás tomando en cuenta. Bueno, es la parte difícil de un proceso de construcción. Así es. En términos generales podemos decir, ¿era realmente necesario este acuerdo? Urgente, te diría yo. Urgente. Yo creo que desde mi punto de vista, Michoacán le urge un pacto. A Michoacán le urge una unión de voluntades. Yo creo, perdón, desde mi punto de vista, creo que estamos en una crisis político-económica como nunca la hemos vivido en Michoacán. Y si no es con un acuerdo de voluntades, de todas las voluntades, Michoacán no va a salir adelante. Licenciado, era verdaderamente. No, bueno,
qué bueno que parte una voz del sector privado, que es el que resiente cotidianamente las piedritas en el zapato, ¿no? Y en este caso piedrotas en el zapato. O sea, esto no es casual, pues esto de que busquemos una conjunción de esfuerzos en donde focalicemos el esfuerzo institucional y el de toda la sociedad, si fuera posible, a través de sus representantes, pues no es casual. El problema es que, digamos, lo que está a la luz y que es muy cotidiano es que tenemos una crisis de las finanzas públicas. Es el primer elemento que habría que subrayar y tener muy presente. Es decir, el gobierno no tiene capacidad de maniobrar y de generar ahorro interno para desarrollar inversión en las regiones de Michoacán. Está agobiado por el alto monto de la deuda, de su servicio por capital e intereses, y ha perdido liquidez. Entonces, ese no es un tema menor. Claro. Pero ese tema tan importante como el tema de la inseguridad, ¿no? Que si gustas lo comentamos en otra ocasión, evidentemente son temas cruciales, porque esta economía no crece, ese es el tema. La economía estatal no crece y viene en desaceleración permanente. En el 2011 la economía del Estado creció 4.3%, en el 2012 2.4%, y de acuerdo a la expectativa que nosotros hemos estimado para Michoacán en este año, va a andar sobre 1.8%, es decir, vamos en franca disminución en la dinámica económica estatal. Eso es, estamos a un año y medio prácticamente del gobierno. Es oportuno, tomando en cuenta el objetivo, el que planteaba concretamente el gobernador Jesús Reina, en el sentido de que para 2015 vamos a tener un Michoacán diferente. Realmente es un momento oportuno, se visualiza una buena expectativa para Michoacán a partir de la firma de este acuerdo. Pues no tenemos de otra. A fin de cuenta, el periodo de este gobierno son 3 años, 7 meses, 15 días. O sea, estamos a la mitad del gobierno prácticamente. Y si tú me lo pones así, en un año ya vamos a estar hablando de elecciones y de tapados y de todo esto. Entonces, si no tomamos esta oportunidad ahorita, si la clase política, la clase social, la clase económica de Michoacán no entiende que hoy día tenemos que reaccionar y tenemos que dejar a un lado todos nuestros intereses y voltear a decir, bueno, a ver, ¿qué necesita Michoacán? Y hoy día, primero pues es sentarnos en la mesa y lo está diciendo el licenciado, y se sabe todo el mundo, hoy Michoacán necesita primero un rescate financiero, primero. Ante todo. Y no necesita que nos lleguen 700 millones de pesos que no llegaban. No, Michoacán necesita una intervención fuerte, decidida, una verdadera ayuda del gobierno federal, porque la realidad es que no vamos a poder hacerlo, creo yo, de otra forma. O sea, traemos un bache, un hoyo muy fuerte de tapar. Traíamos déficits de 7,000 millones los últimos años. Los últimos años fueron 7,000 y tantos millones. Bueno, de sobre ejercicio, no déficit, porque a fin de cuentas son sobre ejercicios, ¿no? Entonces, primero Michoacán necesita un rescate económico. Yo no veo otra. Y en conjunto con ese rescate económico, porque dices, bueno, es que está la seguridad, sí, pero hay un problema. Tú no puedes operar o hacer efectiva una seguridad, porque te vuelve un círculo vicioso y un qué fue primero, porque no tienes dinero para liquidar. Tú dices, bueno, por ejemplo, la Procuraduría tiene el 50% de su gente que no pasa los sistemas de control de confianza. Pues sí, pero necesitas 10 millones de pesos para liquidarlos. No, pues no tienes 10,000 millones de pesos para liquidarlos, ¿sí? Entonces es un círculo vicioso. Yo creo que tenemos que empezar por un rescate económico en Michoacán, y de ahí irnos... de ahí se irá desprendiendo a las áreas. Bueno, agregando un poco este planteamiento, se requieren muchos recursos. Eso es muy claro. Mira, para poder crecer 1%, un punto porcentual en el Estado, en la economía, en el Producto Interno Bruto Estatal, requerimos de 8,000 millones de pesos para crecer 1% en términos reales. Quiere decir que para poder romper esta inercia,
en una primera instancia, es decir, romper, que es que si vamos con una tendencia a crecer 1.8, rompamos y podamos crecer entonces a 3%, ¿no? Digamos una primera meta. Para crecer 3% requerimos de inversión productiva por 24,000 millones de pesos. Entonces, ¿esos de dónde van a venir? Cuando el gobierno no tiene y el sector privado, ¿verdad? Concreto, es el sector de la construcción, pues se ve, digamos, seriamente afectado porque no hay la retribución a muchos proyectos que ya realizaron, ¿no? El sector turismo en su conjunto, visto horizontalmente y verticalmente, se ve afectado por todo el entorno sociopolítico, de seguridad que hoy prevalece en el Estado. ¿De dónde va a venir este recurso? Requerimos de la afluencia de recursos frescos, ¿verdad?, de la Federación en una idea de rescate. A mí me parece fundamental. Si queremos atender el tema de lo que hoy estamos observando del 2010 al 2012, en crecimiento de la pobreza, estamos hablando que hay 22,900 personas en condiciones de pobreza que se agregaron del 2010 al 2012 y que hay 650,000 en pobreza extrema, pues requerimos crecer por lo menos al 5%. Y para crecer al 5% requerimos de 40,000 millones. Bien, pues lamentablemente aquí el tiempo es muy breve. Yo confío en que habrá oportunidad de seguir platicando con ustedes porque traen datos bastante interesantes. Yo terminaría, porque ya nos están mandando la señal, con un par de preguntas así como que rápidamente. A mí me llama la atención una declaración, una afirmación que hace ayer el secretario de Gobernación en el sentido de que va avanzando el acuerdo por Michoacán, pero dice que se ha recuperado el territorio, que se han recuperado las carreteras, los poblados, además de que se ha reactivado la actividad económica. ¿Esto es real? Así como que rápidamente. Pues es yo creo, la expresión de un buen deseo, ¿no? Yo creo que los que vivimos en Michoacán vemos otra realidad. Creemos que la decisión y la intervención del gobierno federal está contribuyendo, pero esto no se resuelve de la noche a la mañana. Claro. Lo podemos poner en términos físicos, probablemente lo tengan recuperado, pero yo creo que hace falta todavía mucho trabajo de inteligencia para poder llegar a abatir realmente las fuerzas oscuras o las fuerzas delictivas del Estado, ¿no? Yo creo que hacen falta, es más, creo que no están ni todos los elementos federales que habían dicho que iban a llegar todavía. Y así nos mandaron a todos los elementos federales mientras no haya una verdadera labor de inteligencia y de trabajo. Es una verdad a medias, vamos, dicen que las mejores el pueblo son más claros, dicen que del dicho al hecho hay trecho. Es una verdad Bien, a medias. nos queda un minutito en 3 palabras. Hoy estamos en espera del borrador del documento final del acuerdo por Michoacán. ¿Cuál consideran que deberá ser el punto medular en este acuerdo, lo más importante? 3 palabritas, porque Bueno, a diferencia de lo que yo conozco, que se ha filtrado, yo creo que el acento tiene que ser la parte económica. Sí, yo coincido, sin rescate económico, Michoacán vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir hablando lo mismo. Haciendo castillos en el aire. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues con esto damos por terminada esta emisión. Insisto, lamento que sea tan breve el tiempo y yo esperaría en algunas semanas que podamos volver a estar en este espacio ya con resultados más concretos para comentarlos, platicarlos y conocer el punto de vista tan interesante de nuestros especialistas. Ingeniero Aguilera, muchísimas gracias por su participación. Licenciado Eliodoro, les agradezco infinitamente y bueno, pues... Al contrario, Cinta, muy amable. Un saludo, gracias a todos por su atención. Buen día. Buen día. Y éxito, ¿eh?